Una ciudad atrapada por el miedo. Un asesino que jugaba con la prensa y la policía. Cartas enigmáticas, códigos imposibles de descifrar. El Zodíaco no solo mataba, se divertía con el terror que provocaba. Y lo que ocurrió después, dejó al mundo en shock. Esta es la historia del asesino más enigmático de Estados Unidos. El asesino del Zodíaco. En la tranquila California de finales de los años 60, todo parecía brillar con paz y esperanza. La música hippie llenaba las calles, los jóvenes hablaban de amor y libertad, pero entre esas luces de color, una sombra comenzó a crecer. Una sombra oscura, fría, imposible de detener. El 20 de diciembre de 1968, dos adolescentes fueron hallados muertos en su coche. Al principio, la policía pensó en un crimen pasional, quizá un robo mal logrado. Nada parecía extraordinario. Pero, ¿qué sucedió después? Lo que ocurrió dejó a toda la comunidad en shock. No era un hecho aislado. Era el inicio de algo mucho más macabro. Días después, nuevas víctimas aparecieron. La ciudad comenzó a susurrar un nombre, un rumor que helaba la sangre, el Zodíaco. Un asesino invisible, que atacaba sin previo aviso, que desaparecía como un fantasma en la noche. Nadie estaba a salvo. Nadie sabía dónde volvería a golpear. California, el paraíso del sueño americano, se convirtió en un campo de miedo. Los periódicos comenzaron a llenarse de titulares escalofriantes. Las parejas temían salir a pasear, los estudiantes dejaban de reunirse en lugares apartados. Y todos se preguntaban lo mismo: ¿quién era aquel monstruo que se ocultaba en la multitud? Lo más perturbador era una certeza que crecía día tras día: el asesino no solo mataba, jugaba, disfrutaba con el pánico que sembraba. Y lo peor estaba aún por llegar. Semanas después de los primeros crímenes, cuando el miedo apenas comenzaba a instalarse en California, un sobre misterioso llegó a la redacción de un periódico local. Nadie imaginaba que al abrirlo se encontrarían frente a una de las piezas más escalofriantes de la historia criminal. Dentro había una carta, una confesión escrita con una frialdad perturbadora. Y lo más inquietante, al final, una firma. Un círculo atravesado por una cruz. El símbolo del terror. Así nació el nombre con el que el mundo lo conocería, el Zodíaco. El asesino había decidido no esconderse, sino presentarse ante todos con un emblema propio, como si se tratara de un personaje salido de una pesadilla. ¿Qué clase de mente retorcida se atreve a desafiar a la policía y a la prensa con un sello personal? Las cartas no eran simples mensajes. Eran burlas, amenazas, un juego macabro entre el asesino y las autoridades. «Atrápenme si pueden», parecía gritar cada palabra. Y lo peor, cada carta parecía anunciar que lo peor aún estaba por suceder. Los periodistas no sabían qué hacer. Publicar los mensajes y sembrar el pánico, o callar y arriesgarse a provocar la furia del asesino. Finalmente, algunos periódicos se atrevieron a mostrarlos, y la ciudad entera enmudeció. Por primera vez, el miedo tenía un símbolo. Un sello oscuro que pronto aparecería una y otra vez en cartas sucesivas. El Zodíaco no solo asesinaba, también disfrutaba de ver cómo toda una comunidad temblaba ante sus palabras. Con cada sobreenviado, el juego se volvía más peligroso, más retorcido, más imposible de detener. Y en las calles, la pregunta se repetía una y otra vez: ¿cuándo volvería a atacar? ¿Y quién sería la próxima víctima? Cuando todos pensaban que lo peor eran los asesinatos y las cartas firmadas con aquel símbolo, algo aún más inquietante salió a la luz. Dentro de los sobres, el Zodíaco empezó a incluir códigos. Sí, páginas llenas de símbolos extraños, dibujos enigmáticos y letras que parecían no tener sentido. Era como si el asesino jugara un ajedrez macabro contra la sociedad entera. Los periódicos, sin saber cómo reaccionar, publicaron los criptogramas para que la comunidad intentara resolverlos. Y entonces ocurrió lo impensado. Miles de personas comenzaron a descifrar, a especular, a obsesionarse. Familias enteras pasaban noches enteras intentando romper aquel misterio. ¿Qué mensaje ocultaba? ¿Una confesión? ¿Una amenaza? ¿O una pista sobre su verdadera identidad?
La policía estaba desconcertada. Nunca antes un asesino había convertido sus crímenes en un espectáculo de acertijos. Algunos de esos códigos parecían imposibles de resolver. Otros, cuando finalmente se descifraban, dejaban mensajes escalofriantes. Me gusta matar porque es más divertido que cazar animales salvajes. Una frase que heló la sangre del mundo entero. Y mientras tanto, una pregunta resonaba en cada mente. ¿Qué clase de monstruo se esconde detrás de alguien capaz de planear estos juegos oscuros? ¿Acaso buscaba fama? ¿O se trataba de una mente brillante que disfrutaba burlándose de todos? Lo más aterrador es que incluso hoy, décadas después, algunos de esos códigos siguen siendo un misterio indescifrado. Secretos que el Zodíaco se llevó consigo, o tal vez, que aún espera revelar. Cada línea, cada símbolo, cada número, era una cuenta regresiva, un recordatorio de que el asesino estaba allí afuera, riéndose, mientras el mundo trataba desesperadamente de entenderlo. ¿Qué sucedería cuando alguien lograra resolverlos todos? El Zodíaco no elegía a sus víctimas como un asesino común. No buscaba venganza personal ni un motivo evidente. Sus ataques parecían, al principio, completamente al azar. Parejas jóvenes en autos apartados, estudiantes caminando solos, incluso un simple taxista en plena ciudad, cualquiera podía convertirse en su próxima presa. Y eso era lo más aterrador. Nadie estaba a salvo. La noche, que antes era sinónimo de calma, se transformó en un territorio prohibido. Jóvenes que se reunían para un paseo romántico terminaban encontrando una muerte brutal. El patrón no estaba claro, pero existía algo perturbador detrás de cada ataque. ¿Por qué parejas? ¿Por qué lugares apartados? ¿Acaso buscaba mostrar que el amor y la inocencia no podían escapar de la sombra del terror? Los informes policiales describían escenas escalofriantes, cuerpos abandonados, marcas de violencia extrema, y un detalle que estremecía aún más, el asesino parecía disfrutar del proceso, no solo del resultado. Era un cazador jugando con su presa, saboreando el miedo que provocaba. Y cada vez que la ciudad intentaba volver a la normalidad, un nuevo crimen destruía cualquier sensación de seguridad. Nadie sabía cuándo volvería a atacar ni quién sería la próxima víctima. ¿Sería un estudiante? ¿Un trabajador común? ¿Un padre de familia regresando a casa? La paranoia se extendió como un veneno invisible. El Zodíaco había creado un escenario perfecto para su juego. Un mundo donde todos eran sospechosos y todos eran potenciales víctimas. Y lo más siniestro era la sensación de que había un plan, un patrón oscuro que solo él conocía. Un guión escrito con sangre, en el que cada ataque era una nueva página. La pregunta era inevitable: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar este asesino? Cuando el Zodíaco comenzó a enviar sus cartas a los periódicos, la ciudad entera se detuvo. No eran simples mensajes, eran confesiones, amenazas y acertijos escritos con una frialdad escalofriante. Cada palabra estaba calculada, cada símbolo diseñado para sembrar terror. Los titulares se convirtieron en armas. Las portadas gritaban frases que helaban la sangre. El asesino habla de nuevo, un código indescifrable desafía a la policía. La gente salía a comprar el periódico con el corazón en la mano, temiendo leer que nuevo horror había sido revelado. La prensa, en busca de audiencia, amplificaba cada detalle. Lo que pudo haber quedado en un expediente policial se transformó en una pesadilla nacional. De pronto, el Zodíaco ya no era un criminal anónimo. Era un fantasma omnipresente, capaz de aparecer en cualquier esquina, en cualquier noche. Las familias cerraban las puertas antes de oscurecer. Las parejas temían salir de paseo. Y los estudiantes, que solían caminar con despreocupación, ahora giraban la cabeza a cada paso, convencidos de que alguien los seguía. La paranoia no conocía fronteras. Lo más inquietante era el efecto psicológico. Cada carta publicada no solo desafiaba a la policía, sino que también jugaba con la mente colectiva. El asesino no necesitaba matar todos los días. Con una sola carta podía paralizar a millones. Y mientras tanto, los periódicos recibían críticas. ¿Estaban ayudando a resolver el caso o eran cómplices involuntarios, sirviendo de altavoz al monstruo? La línea entre la información y el miedo se volvió difusa. Lo cierto es que, con cada publicación,
el Zodíaco ganaba poder. No solo controlaba a sus víctimas, controlaba la mente de toda una sociedad. La gran pregunta era inevitable. ¿Quién estaba realmente al mando, la policía o el asesino? Entre todas las cartas del Zodíaco, hubo una que se convirtió en un enigma eterno. Un código complejo, lleno de símbolos extraños, figuras geométricas y letras que parecían no tener sentido alguno. Los expertos en criptografía lo estudiaron durante meses, incluso años, pero el mensaje seguía siendo un muro impenetrable. Cada símbolo parecía esconder algo. ¿Era un juego macabro? ¿Una confesión oculta? ¿O simplemente una burla diseñada para demostrar que nadie estaba a su altura? La incertidumbre mantenía a la policía al borde de la desesperación. Los periódicos publicaron el código en sus páginas, desafiando al público a resolverlo. Miles de ciudadanos intentaron descifrarlo, matemáticos, profesores, detectives aficionados, todos buscando una clave secreta. Pero mientras más lo estudiaban, más enigmático parecía. El Zodíaco se había transformado en algo más que un asesino. Se había convertido en un enigma vivo, un rompecabezas que atrapaba a cualquiera que se atreviera a mirarlo de cerca. Y lo más perturbador era pensar que, quizás, dentro de ese código podía encontrarse la verdad, su identidad, sus próximos planes, o un secreto tan oscuro que nadie estaba preparado para conocer. Los años pasaron, la tecnología avanzó, y aún así, el código permaneció intacto. Algunos fragmentos lograron descifrarse, pero el mensaje completo sigue siendo un misterio. ¿Qué quiso decir el asesino? ¿Qué broma cruel dejó grabada en esos símbolos? Lo cierto es que, con ese enigma, el Zodíaco no solo asesinó, también condenó a generaciones enteras a la obsesión. Un rompecabezas que, hasta el día de hoy, sigue desafiando a expertos en todo el mundo. Y entonces surge la pregunta inevitable: si algún día se logra descifrar completamente ese código, ¿nos dará la respuesta que buscamos o revelará algo aún más aterrador? Con el paso de las décadas, el caso del asesino del Zodíaco no se cerró, permaneció abierto, como una herida que jamás cicatrizó. La ciudad de San Francisco y sus alrededores vivieron con una sombra constante, una paranoia colectiva que transformó la vida cotidiana. Nadie se sentía realmente seguro, porque el asesino nunca fue atrapado. Los medios de comunicación convirtieron su figura en un monstruo casi mítico. Cada artículo, cada documental, cada rumor, alimentaba la leyenda. Y lo más aterrador era la posibilidad de que el Zodíaco siguiera caminando entre la gente, mezclado con la multitud, disfrutando del miedo que él mismo había sembrado. Los investigadores se retiraron, algunos murieron, otros nunca pudieron superar la frustración de no haberlo atrapado. Aún así, nuevas generaciones de detectives y expertos en criminología siguen revisando los archivos, convencidos de que la clave está allí, escondida en algún detalle que todos han pasado por alto. El legado del Zodíaco no fueron solo las muertes. Fue el miedo. Un miedo que trascendió a las víctimas y a la época, un miedo que aún hoy persiste en cada mención de su nombre. La idea de un asesino que podía burlarse de la policía, jugar con la prensa y dejar mensajes indescifrables es lo que convirtió su historia en eterna. Y mientras su identidad siga oculta, el fantasma del Zodíaco vivirá para siempre. ¿Qué sucederá si un día, en un archivo olvidado o gracias a la tecnología moderna, se descubre quién fue en realidad? Lo que ocurra entonces podría cambiar para siempre la historia del crimen en Estados Unidos. Pero hasta ese momento, el Zodíaco seguirá siendo lo que siempre quiso ser: un misterio indestructible, un símbolo del miedo que nunca muere. El Zodíaco nunca fue atrapado. Su identidad sigue siendo un enigma, y su sombra aún persiste en la memoria colectiva. Lo más aterrador es pensar que, quizá, él logró exactamente lo que quería: convertirse en un misterio eterno. Pero este no fue el único asesino que sembró el terror. En el próximo capítulo conocerás a otro monstruo que dejó una huella imborrable en la historia. ¿Estás listo para descubrirlo? No te lo pierdas, aquí, en Asterisco Eterna Stories. Suscríbete ahora y acompáñanos en los próximos relatos más oscuros y misteriosos del mundo.